Ay, mamita, la vida me reembolsó con una gran madre. Bueno, por fin pude descargar los videos de esta cámara al computador porque estaban repletos. Vamos a ir a conocer el casco de Sevilla. Mira que verle la moto a Andrés, así toda bonita. ¿Tienes el casco abrochado? Sí. Ah, bueno. Verle la moto a Andrés toda bonita, con todo nuevo, las cámaras nuevas. Yo, ay, qué nostalgia. Y él me dijo... Y él... Sí, obvio. Y él me dijo, ¿y tú ya llevas 5 años? Y yo, uy, sí, yo ya llevo viajando 5 años. Hemos disfrutado mucho de esta vuelta, madre, del presente. Así que vamos a conocer Sevilla. Pero qué bonito Sevilla. Espectacular. Nuestro liberador. ¿Qué tal esa fortaleza? La gente se pregunta si en esa torre de oro hay oro adentro. Yo lo dudo mucho. La Torre de Oro, una antigua torre de vigilancia construida por los almohades en el siglo XIII, es un símbolo de la riqueza y el poderío marítimo de Sevilla. Con su estructura dorada que brilla al sol, la Torre de Oro es un recordatorio eterno del legado naval de la ciudad. Esto sí me llama la atención, miren. La vuelta al mundo de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Todo lo que hicieron para dar la vuelta al mundo. Estuvieron aquí donde yo estuve, en el Cabo de la Buena Esperanza, Cabo Verde y obviamente en el Estrecho de Magallanes, nombrado por él. Ahí también estuvimos nosotros, parceros. Increíble. La verdad no nos esperábamos que Sevilla fuera tan increíble. Tiene un montón de cosas increíbles. La Torre de Oro, que ya la vimos. ¿Cuál es la otra? La Giralda, que mi mamá está feliz por ir a verla. Y aquí la catedral, donde está la tumba de Cristóbal Colón. Y hay algo que siento como tengo unas emociones confundidas. No sé si los latinos comparten este mismo sentimiento, pero aquí en España la historia es diferente a la historia que nosotros tenemos. Entonces a muchos de nuestros conquistadores, a muchos de los asesinos, violadores y genocidas que arrasaron con nuestras tierras, aquí los llaman héroes. Entonces uno ve eso y uno es como muy curioso, sin ofender españoles. Ya la historia pasó y ya nos perdonamos todos y está bien disfrutar de la historia, pero sí me parece muy curioso esa forma de ver la vida, pero también es la historia de ellos. Es la historia la escriben los ganadores, usualmente se dice. Entonces pues muy interesante cómo se ve aquí ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver la tumba de este señor Cristóbal Colón y seguir disfrutando aquí en Sevilla porque está bastante bonito. Está haciendo un calor tremendo y yo con la pinta de motero, como que no encajamos acá. Ustedes pueden creer que esta catedral de Sevilla antes fue una mezquita. O sea, antes de ser catedral fue una mezquita. ¡Wow! Mírame ese órgano. ¡Wow! ¡Qué nivel! Estamos en pero re puro plan turista. Y que creo que soy el único que se vino vestido así.
Ah, la tumba de Cristóbal Colón. Bueno, ya, miremos acá primero. Aunque me imagino que mucha gente ya habrá hecho videos de todo esto y demás. Pues también interesante que ustedes lo puedan ver con nosotros. Pero es que es gigantesco esto. Es gigantesco. Yo no sabía que Sevilla tenía tanta cosa, la verdad. Cuando la isla de Cuba se emancipó de la madre España, Sevilla obtuvo el depósito de los restos de Colón y su ayuntamiento erigió este pedestal. Su hijo Diego mandó trasladar los restos de Colón al monasterio de Santa María de las Cuevas, más conocido como la Cartuja de Sevilla, probablemente por el cariño que sentía Colón hacia este lugar. Los restos fueron entregados a la comunidad cartuja de Sevilla el 11 de abril de 1509. El traslado fue realizado por un primo de Cristóbal Colón, Juan Antonio Colón. La Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Santa María de la Sede y de la Asunción de Sevilla, o más conocida como Catedral de Sevilla, es una iglesia catedral de culto cristiano católico, patrimonio de la humanidad, y en 1988 el libro Guinness de los Récords certificó que era la catedral con mayor superficie del mundo, logrando así ser el quinto monumento más visitado de España. Personalmente estoy más impresionado por los tesoros que hay aquí adentro. Algunos tesoros destacan elementos relacionados con la conquista de la ciudad por el rey San Fernando, pero otras piezas corresponden al descubrimiento de América y vinculadas con este nuevo mundo, como la patena, los bizarrones de plata, y entre los elementos de grandes dimensiones destaca el candelabro de bronce de más de 7 metros de altura y la custodia del corpus de plata que data del siglo XVI. El tesoro está distribuido en varios elementos y varias salas, por ejemplo, desde vasos sagrados, relicarios, cruces procesionales, perla, pedrería, terciopelo, plata, obras de arte, pinturas, liturgia, esculturas y retablos repartidos entre las distintas capillas de las que se compone la catedral. Ahora, desde el patio de los Naranjos, vemos la verdadera herencia de la mezquita almohade, la torre campanario de la Catedral de Santa María de la Sede de la ciudad de Sevilla. Una torre que corresponde al minar de la antigua mezquita de la ciudad, levantado en la época almohade y que hoy por hoy disfruta de 94,69 metros sobre el nivel del suelo. Llevamos como 3 horas. ¿Pero te ha gustado? Esta es la cima de la Torre Giralda. Qué linda vista. Sevilla. ¡Qué nivel! Ahí está el patio de los Naranjos. Uy, gracias, mi hermanito. Bueno, nuestra primera paella aquí. Buen provecho, madre. Una auténtica paella valenciana, como debe ser. Asumo que debajo de esas gafas ella está entrecerrando los ojos de placer. Qué bueno. Claramente faltaría miles de horas de video para mostrarles toda la belleza que tiene Sevilla, pero hay mucho mundo por conocer, así que mi mamá y yo decidimos seguir nuestro viaje hacia una hermosa ciudad no tan conocida como Sevilla, llamada Córdoba, en donde, si tenemos suerte, nos encontraremos y nos quedaremos a dormir donde un seguidor de Esta es mi vuelta. ¿Qué pasa, mi hermanito? Hemos llegado
¿Qué más viene, no? Encantado. Encantado, mi hermano, te presento a mi mamá. Encantado. ¿Cómo vas? Bien, sí. ¡Qué bien te queda! ¡Qué gusto, mi hermano! Acaba de entrenar. Saluda a los parceritos. ¿Qué más? ¿Todo bien o qué? Ay, qué bueno, mi hermano. ¿Dónde la puedo dejar? Si quieres la guardamos de una. De una, sí. Y luego la sacamos y vamos a salir. Bueno, ¿Te parece? me parece. Toca que des la vuelta y aquí a la izquierda. Listo. Vale, yo te espero en la entrada al garaje. Listo, mi hermanito, de una. No, pues él me conoce de toda la vida, por los videos. Yo lo conozco hasta hoy. Ay, qué bien llegar a algún lado, pucha. Miren lo que este crack me viene a dar. Usted es un absoluto genio, parce. ¿Cómo va a tener colombianita aquí? ¡Qué rico! Gracias por recibirnos, mi hermanito. Muy crack. Todo bien. Quien necesite, pues ahí Dani les deja mi Instagram y cualquier cosita, un mensaje Y te queda bien ese jersey, mi hermano. Sí, ¿Para claro. qué le digo que no? Sí, entrenando. sí. Ya llegamos a Córdoba, aquí nos recibe el parcero. Ya saben que si necesitan algo, acá tienen un lugarcito para descansar. Acá estamos nosotros echando agüita porque hoy fue un día soleado. Ya empezó el verano. Y ya no se va. Ya no se va. Mañana vamos a conocer la... ¿Cómo se La llama? mezquita catedral. Listo, perfecto. Una puerta que hay en el suelo, hay un nombre y es el nombre de cada puerta. Ok. Entonces, esa es la mezquita. Eso es el fondo, eso de ahí arriba es la mezquita. Y claro, la volvieron una iglesia. Claro, Sí, lo mismo. ya pertenece a la iglesia católica. Aquí Cabra va a probar un plato típico de Córdoba, el rabo de toro. Está bueno. Y aquí pidieron una ensaladilla de salmón. Rabo de toro. El plato más común de aquí de Córdoba. El parcero ahí brindándome con la buena cocina. Los flamenquines, el pito, el salmorejo, los San Jacobo, mucha comida. Pero este es uno de los platos típicos. ¿Quién iba a pensar que la cola del toro iba a ser tan rica? Ay, ojalá YouTube no me joda por esa música, que está espectacular. Gracias, mi hermano, por la invitación. Bueno. Pues resulta que es gratis entrar acá de 8:30 a 9:30. Entonces el parcero dijo, vamos y aprovechamos y nos ahorramos unos 20 euros. Entonces vinimos aquí a aprovechar y a visitar esto tan hermoso. Les presento la ex mezquita y ahora catedral de Córdoba. Que en las catedrales de Sevilla y en esta, las bóvedas las convirtieron en capillas cada una, que son innumerables capillas, por la cantidad de bóvedas que tiene. Mire. Altares y Capillas. Sí. Capillas, sí. Bienvenido a la Mezquita Catedral de Córdoba. Está realizando una visita cultural a un templo católico. Por favor, respete el silencio. Muchas gracias. Welcome to the mosque. Alguien lo cogieron gritando. Si escucharon, es mezquita catedral, pero son muy claros, esto es católico. Entonces, por un lado es muy interesante ver algo tan hermoso, pues con las culturas y costumbres y iconos religiosos que uno ha conocido desde pequeño. Pero por otro lado, si uno se pone a pensar, ¿qué pensarán los árabes cuando vienen a visitar estos lugares? Porque me parece un poco cruel que estos lugares tan hermosos y grandes llegue otra gente y lo cambie por completo. Es que se los robaron. Es como si nos fuéramos a China
y entráramos a un templo o una pagoda, quitamos a Buda y ponemos a Jesús. Así era antes. Un poco cruel. La mezquita catedral de Córdoba tiene muchas curiosidades, pero entre las mejores me parece es que es una de las estructuras más antiguas que se mantienen en pie desde la época de los musulmanes en Al-Andalus. Fue construida en 3 etapas artísticas: califal, renacentista y barroca. El campanario barroco actual esconde el primer alminar de Occidente, y la sala de oración es un bosque formado por casi 1 millar de columnas de mármol. Las columnas son objeto de leyendas, como la que dice que tienen propiedades curativas, y por ahí se dice que en una de las columnas hay una cruz que se dice fue tallada por un cautivo cristiano con su propia uña. Entonces, en 780 se empezó a construir. Sí, En el 980 se inaugura. se inaugura, o sea, 200 años de construcción. Y en 1236 O sea, más o menos 300 años después, se conquista la ciudad y se consagra como catedral. Uy, qué cruel. Duró 300 años y lleva más tiempo como catedral que como mezquita. Si a ustedes les gustan las cosas al gratín como a mí, el parcero nos recomendó venir aquí de 8:30 de la mañana a 9:30 de la mañana y podíamos entrar totalmente gratis. Y lo curioso es que ahorita a las 9:30 todos los que entramos gratis nos sacan, normal, y va a estar más lleno. Entonces el desconocimiento, pues yo creo que es un desconocimiento. La gente que no sabe, claro, viene acá desde las 9:30 y esto está lleno y cuesta, o sea, hoy nos ahorramos gracias a ti 13 euros, 13, 26, 30 y... No, porque los cordobeses entramos gratis. Ah, bueno, claro, ustedes son los que vinieron acá y construyeron los cordobeses. Entonces, bueno, ahí se ahorra plata. Entonces, yo creería que sería buen consejo, no sé si algún otro youtuber se los habrá dicho o algo así, pero cada vez que vayan a ir a un lugar turístico, miren cuál es el horario gratis, porque la gran mayoría de lugares como estos tienen que tener un horario de entrada gratuita. Entonces, bien ahí, mero consejo, parce. Claro, después de caminar por toda la mezquita catedral, nos falta el desayuno típico de aquí. ¿Cómo se llama? Tostada con jamón. Wow, muy creativos, nunca lo habría pensado. Está buenísimo. Básicamente estamos hablando de jamón sobre una tostada con tomate. Bueno, provecho.